Consejos para optimizar tu viaje por Turquía y evitar el gran sablazo turco. Hola viajeros, hoy vamos a hablar de cómo disfrutar de Turquía sin que el presupuesto se convierta en un dolor de cabeza. Turquía, con su historia, paisaje y cultura, es un destino fascinante, considerado hasta hace poco un destino económico. Sin embargo, sus precios han subido de forma desorbitada en los últimos años, no solo en liras turcas, sino también al cambio en euros. La entrada a monumentos, museos y sitios arqueológicos ha aumentado más de un 1000% desde 2015 y en 2025 continúa al alza. En este vídeo te contaremos qué evitar para no sentirte estafado, cómo ahorrar al máximo en tu visita. Este vídeo es una guía práctica para que tu viaje sea mucho más rentable, pero recuerda que en el Foro de los Viajeros tienes mucha más información y una comunidad vibrante donde compartir tus experiencias o dudas. Vamos allá con el vídeo. El gran sablazo turco. Los precios desorbitados. Los precios de las entradas de Turquía están inflados de manera alarmante. Para que te hagas una idea, Palacio de Topkapi, 60 euros. Santa Sofía con experiencia multimedia, 50 euros. La Cisterna, 45 euros. La Torre de Galata, 30 euros. La Ruina de Éfeso, 40 euros. En comparación, una entrada al Museo del Prado cuesta 15 euros. Al Louvre, 22 euros. Y la Alhambra, 18 euros. El coste de cualquier monumento de segunda en Turquía supera al de los grandes museos europeos. Además, muchos sitios añaden experiencias multimedia que no valen la pena, cobrando otros 10 o 20 euros adicionales. Por ejemplo, el audiovisual de Éfeso cuesta 12,5 euros, pero te aseguramos que puedes prescindir de él. Las tarjetas de museo son un arma de doble filo. Existen pases como la Museum Pass o la Istanbul Pass, pero no son tan buenas como parecen. La Museum Pass cuesta 165 euros por persona. Es válida por 15 días y da acceso a 350 museos, aunque muchos están en lugares remotos y poco visitados por el turismo. No incluye sitios importantes de Estambul, como Santa Sofía, 50 euros, si se incluye el museo, la Cisterna Basílica, también conocida como Yerebatan Sarnisi, 25 euros la entrada sencilla y 45 euros la entrada nocturna. La iglesia mezquita museo de San Salvador de Cora, 20 euros, o el palacio de Dolmabahce, que cuesta 40 euros. Todo esto están fuera de las tarjetas. Eso significa que incluso comprando la tarjeta de museos tendrás que pagar aparte por varias atracciones clave. En nuestro caso, una familia de 4 personas con 2 adolescentes gastamos 660 euros en 4 Museum Pass para la familia y tuvimos que desembolsar 400 euros adicionales para ver otras atracciones importantes de Estambul. Otros costes inflados. Comida. Un doner kebab en Sultanahmet puede costar hasta 15 euros y los precios de los restaurantes turísticos son el doble o el triple que los de otros barrios cercanos pero menos turísticos como Aksaray. Alojamientos. De 200 hasta 700 euros por habitaciones modestas en Estambul. Transporte del aeropuerto a la ciudad entre 45 y 60 euros si el transporte es privado desde cualquiera de los aeropuertos, ya que ambos están a 50 kilómetros del centro. Coca-Cola en el aeropuerto a partir de 7,5 euros y te la ponen caliente. Bueno, ¿cómo ahorrar en Turquía? A pesar de los precios desorbitados, hay manera de optimizar tu presupuesto y gastos. El cambio de moneda es muy importante. Todos los pagos se hacen en liras turcas, una moneda inestable. En diciembre de 2024 se aplicaba un cambio de 34 a 36 liras por euro. Las tarjetas son aceptadas ampliamente, pero te suelen aplicar un recargo en el establecimiento. Una buena forma de ahorrar es usar tarjetas de neobancos que cobran poca comisión de cambio y hacen un cambio razonable. Revolut, N26, Wise, entre otros. Los cajeros suelen cobrar una comisión por retirar dinero, a veces abusiva, más del 15%. Entérate antes de retirar el dinero. Es mejor cambiar euros a moneda local en las casas de cambio repartidas por toda Estambul. Los precios están siempre puestos en el exterior. Planifica tu visita y compara precios. Haz una lista de los lugares que deseas visitar y verifica si están incluidos en algún pase turístico para ver si vale la pena comprar el pase. Consulta siempre los precios actualizados en las webs oficiales, porque en internet hay muchos precios completamente desfasados. Compra los pases con cabeza, aunque la Museum Pass es cara, 165 euros, es rentable si visitas 4 o 5 lugares incluidos como algunas de las principales atracciones de Estambul. El Palacio de Topkapi ya cuesta solo 60 euros. La Torre de Galata,
30 euritos. La Torre de Leandro o de la Doncella, otros 27 euros, y es un sitio sobrevalorado. El Museo de Arte Islámico no vale la pena pagar los 17 euros de la entrada individual si no tienes uno de los pases. El Museo Arqueológico de Estambul, 15 euros. Este sí que vale lo que cuesta la entrada. Por cierto, fijaros que no solo los ingleses arramblaron con los hallazgos de las tierras que controlaban, los turcos tampoco eran mancos. Importantes piezas arqueológicas de Líbano, Siria, Gaza o Egipto. También tenéis atracciones fuera de Estambul incluidas en los pases. La ruina de Éfeso, 40 euros. Pamukkale y Herápolis, 30 euros. La antigua ciudad de Pérgamo, 15 euros. El Museo Arqueológico de Bodrum cuesta 20 euros. Y también los principales sitios arqueológicos de Capadocia están por esos precios. Las experiencias inmersivas es una moda que consiste en cobrar de 10 a 20 euros extra por una grabación audiovisual en un atractivo turístico relevante. En mi modesta opinión, vale la pena de Santa Sofía, pero la de Éfeso, ahorraros el ticket. Optar por opciones gratuitas. Hay muchas actividades que son gratuitas en Estambul y en Turquía. Pasear por el puente de Galata, que es todo un espectáculo turco, es completamente gratis. Visitar mezquitas como la Mezquita Azul, Süleymaniyye o Rüstem Pasá, que son auténticas joyas otomanas, son también gratuitas y además son edificios funcionales, no museos disfrazados. Ahorrar en comidas. Comprar en supermercado y preparar bocadillos o snacks reduce mucho el gasto diario y optimiza el tiempo aprovechable para las visitas. Busca restaurantes alejados de las zonas turísticas, suelen ser más baratos y auténticos. Por poner un ejemplo, en la zona alta de Sultanahmet, la zona de Santa Sofía, o con respecto a la zona del parque de Kadirga, cerca del Bósforo, puede haber 700 metros y los precios de los restaurantes son casi la mitad. Evita los restaurantes y terrazas con vistas panorámicas de Sultanahmet y bajo el puente de Galata. Estas vistas se pagan y no alimentan. En cuanto a transporte, utiliza la Istanbul Card, una tarjeta de transporte prepago que puedes usar en metro, tranvías y autobuses. Es barata y permite que hasta 5 personas viajen con ella. Hay un tranvía que une los principales sitios turísticos de Estambul. Es rápido, barato y con muy buena frecuencia de vehículos. Evita los taxis si es posible. Suelen rechazar usar el taxímetro y te cobran de más. El viajero paga los peajes como extra si lo hubiera en el trayecto. Es una permanente fuente de conflictos. Ojo con Uber. Los vehículos son muy baratos. Si aparecen, puedes perder media hora esperando un taxi de Uber. Las autopistas de 3 carriles surcan el país y son muy baratas. No vale la pena las vías alternativas si hay una autopista. Los peajes se suelen pagar cuando se devuelve el coche en la casa de alquiler del coche. Suelen estar todos automatizados y al final ellos te hacen la cuenta. La gasolina estaba a 44 liras por litro en diciembre de 2024, 1,21 euros. El coche de alquiler es un fantástico modo de conocer la Turquía que hay más allá de la megápolis Estambul, mientras que en Estambul es un auténtico problema. Tecnología. Usa una VPN si necesita hacer reservas con Booking, ya que está bloqueado dentro del país. El gobierno turco también bloquea a veces algunas de las redes sociales. Hay opciones de VPN gratuitas. No necesitáis gastar dinero para una VPN. Comprar una tarjeta SIM local, unos 45 euros por unas 20 gigas y con llamadas incluidas. Esto nos evita los altos costes del roaming. La SIM local turca es una de las más caras a nivel internacional, pero aún así compensa si tu operador de telefonía no tiene un plan para Turquía. Los turcos suelen usar la app Yandex como navegador, pero Google Maps y Waze también funcionan. Alojamiento. Los precios descienden conforme te alejas del barrio de Sultanahmet. Es como el epicentro de los precios desaforados. Para parejas lo más rentable es un hotel. Para familias lo más rentable un apartamento. Revisa con cuidado las opiniones en Google Maps y en la plataforma de reserva del alojamiento. Estambul es todo cuesta. Revisa en Street View si el alojamiento es accesible en coche o está en una calle con escalones. Compras.
Turquía es un paraíso de las compras, pero ni es oro todo lo que reluce, ni la mayoría de los bolsos de marca son de marca. Es normal regatear. Recuerda que en el Gran Bazar de Estambul es muy caro y si te alejas solo unas pocas calles, el precio desciende. Por barrios, de más caro a más barato, Sultanahmet, Sirkeci y Galata son los más caros. Las tiendas de la zona del Parque Kadirga y Aksaray suelen tener precios más razonables. El mismo producto puede costar en estas zonas como la mitad que en la parte alta de Sultanahmet. La mejor relación calidad-precio la encontraréis en el Gran Bazar de Izmir, Esmirna. Bursa también tiene un bazar interesante, pero está más orientado al público local turco. No podemos despedirnos de Turquía sin hacer una visita a la calle Istiklal de Estambul, la más comercial de todo el país. Conclusiones. En resumen, Turquía no es un destino barato, pero con planificación y algunos trucos puedes disfrutar de sus maravillas sin sentir que te están vaciando los bolsillos. Esperamos que esta guía te sea útil y que tu viaje sea una experiencia inolvidable. No olvides suscribirte, darle like al vídeo y compartir tus tips de ahorro en los comentarios. Nos vemos en el próximo destino y vídeo. Hasta el próximo vídeo, viajeros.